no quiero es que dejen acumular la práctica. Bien, empezamos a grabar. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo abrí esa unidad hoy. Bien, yo miren aquí. Fíjense que no, en las actividades está abierta todavía ahí, pero miren 10. En las otras que me preocupa, porque aquí, en la segunda, vamos a ver, apenas 8 enviado. Y en la tercera, que es la más fácil de esa, que es la de importar datos de texto, aquí apenas 5. Bien, bueno. Yo la voy a dejar abierta todo hasta el día, a ver, día 3. Voy a poner todas hasta el día del 3, bien, para que puedan tener todo el tiempo a avanzar. Bien. Ok, entonces miren, en esta semana nosotros vamos a trabajar con esta que abrí ahora, que es macros. Bien, aquí están los recursos del módulo y yo me voy al contenido, al material PDF que hay. Pues en esta vamos a tener macros, ficha programador y la grabadora de macro. Y una herramienta llamada, es una herramienta de análisis llamada Solve. Bien, en esta semana vamos a tener eso. Entonces, vamos aquí a ver el concepto. Bien, aquí yo tengo el concepto de macro. Bien, macros. No sé si han escuchado ese tema ustedes. ¿Han escuchado ese tema otras veces? Hasta el momento no. Ok, bien. Bien, ok, entonces vamos, mire, macros. Yo le decía que en un momento yo le decía que hay 3 tipos de usuarios de Excel. Un usuario básico que te hace una fórmula, que puede graficar algo, un avanzado, en la cual fíjese las herramientas que estamos utilizando en el nivel avanzado. Bueno, usuario básico, usuario básico, hay un usuario avanzado, ¿verdad? Que en ese nivel que ustedes quieren estar, pero hay otro usuario llamado usuario desarrollador o programador. Bien, entonces fíjense aquí. Esos son los 3 tipos de usuarios que hay en Excel. Un usuario básico, un usuario avanzado y un usuario desarrollador. Bien, entonces el usuario básico trabaja, la mayoría, estos usuarios básicos trabajan en este entorno de Excel. El usuario avanzado trabaja en este entorno, pero conoce el entorno de los desarrolladores. El usuario desarrollador trabaja en todos los entornos que tiene Excel. Bien, entonces, ¿por qué hay que aclarar eso? Claro, la mayoría de empresas buscan un usuario avanzado y otros de usuarios desarrolladores. Ahora, ¿quiénes son los que tienen la competencia de usuario desarrollador? Pues, bueno, aquellos que por lo general estudian, tienen afinidad con el estudio de la ingeniería en sistemas, informática, porque a ellos le dan lenguaje de programación. Y lo que vamos a ver en esta semana se llama macro, VBA, Visual Basic for Application, que está relacionado con esa carrera. Y muchas veces esa competencia que ellos tienen, pues la desarrollan también en Excel. Ese usuario, por supuesto, se paga más porque se automatiza las hojas de cálculo. Bien, entonces el concepto de macro es en ese entorno en que trabajan los desarrolladores. También los avanzados, por eso se le va a dar ese capítulo a ustedes ahora, porque los avanzados deben saber que existe
un entorno donde se puede trabajar con los macros. Bien, nosotros vamos a empezar utilizando la grabadora, que es lo más sencillo, pero hasta ahí ya buscando la sentencia o comando VBA, Visual Basic for Application, para ser aplicado también en Excel. Bien, dice aquí que el concepto de manejo de macros es utilizado básicamente cuando deseamos programar un proceso que realizamos continuamente. ¿Qué quiere decir esto? A diario hay tareas que yo tengo que repetir. Entonces, si son tareas que yo repito, la suma de una columna, una tabla, un gráfico dinámico, todo esto, yo lo puedo dejar. Excel me da la facilidad de que yo, utilizando la grabadora de macro, puedo grabar esta tarea y ejecutarla cuando yo la necesite. Eso me ahorra un sinnúmero de pasos. Entonces dice, podemos utilizar la grabadora de macros para hacer más fácil grabar una tarea que realizamos a diarios. También podemos decir que una macro es un procedimiento VBA. ¿Qué quiere decir VBA? VBA es lo que le decía, es un lenguaje desarrollado por Microsoft y se llama Visual Basic, y por tanto, al ser ellos que la relacionaron, bueno, ustedes saben que la mayoría de esas empresas de tecnología informática integran sus productos, y eso fue uno de los fuertes de Microsoft, que tenía todos los productos integrados. Por ejemplo, tenía el sistema operativo Windows, que lo conocemos, tenía el paquete de Office. Todos esos paquetes de Office vienen lo que es todas esas aplicaciones de un procesador de texto, una hoja de cálculo que es Excel, un manejador o diapositiva que es PowerPoint, tiene el manejador de base de datos que hace. Entonces, ¿qué pasa? Al tener todas esas aplicaciones, entonces ellos desarrollaron lo que era ese lenguaje Visual Basic, pero también agarraron como un subconjunto de ese programa y se lo dedicaron a las aplicaciones de Microsoft, o sea, del paquete de Office. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el VBA no solamente se utiliza en Excel, se le saca mucha ventaja en Excel, sino también en otras aplicaciones, como puede ser el procesador de texto en Word y como en la diapositiva, PowerPoint. Bien. Entonces, dice que también podemos decir que una macro es un procedimiento VBA, Visual Basic for Application. Un procedimiento es un grupo de instrucciones. En la próxima semana vamos a ver lo que son las instrucciones de VBA, que puede ejecutar determinada tarea o devolver un determinado resultado. Una macro es un procedimiento de tipo subrutina. Bien, lo que me interesa ahora mismo, porque ya eso sería para un nivel un poquito más adelantado. Ahora lo que vamos a utilizar es la grabadora, que con ella es que puedo trabajar, empezar a dejar guardadas o a grabar mis tareas y ejecutarlas cuando las necesite. Bien, entonces aquí vámonos al libro. Entonces, fíjense, yo no sé si la otra semana le dije que hay que activar primero esta ficha desarrollador. Si es la versión antes del 2013 hacia abajo se le llamaba programador esa ficha. A partir del 2013 hacia adelante se le llama desarrollador. Bien, si usted lo tiene en inglés, development, que se llama esa ficha, en dado caso de que usted lo tenga. Entonces, ¿cómo activo esa ficha? De la siguiente forma. Tengo varias formas de hacerlo. Miren aquí a donde están los atajos. Aquí yo puedo, aquí más comando. Bien, a donde están los atajos allá, más comando. Y aquí vengo a personalizar cinta de opciones y ahí le pongo el cotejito a esa casillita que dice desarrollador. Puedo hacerlo por ahí, o por otra parte lo puedo hacer en archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, y me van a llevar al mismo camino aquí en ponerle el cotejo a desarrollador. Bien, entonces le doy a aceptar y ya cuando entonces esa ficha se va a visualizar. Bien, entonces, ¿qué sucede en esta ficha? La semana pasada estuvimos trabajando con este botón insertar, que ya utilizamos algunos botones de aquí. Bien, pero en este tema, que son los macros, aquí me interesa esto. Miren aquí que dice macro, Visual Basic. Miren aquí lo que este entorno. Ve, ese entorno es el entorno de programación de Excel. No sé si alguien lo había vivido o lo había visto esto.
Ahí es que desarrollan los programadores. Ustedes ahora mismo se van a dar cuenta que ustedes saben por dónde llegar. Aquí está, bien, esos son el entorno Visual Basic. Aquí ese entorno trabajan los desarrolladores, creando, automatizando todo lo que son esas tareas, actividades que necesitan de macro. Yo les decía que me voy a ayudar de la grabadora, pero no siempre la grabadora me va a resolver, sino que de vez en cuando la grabadora va a tener límite porque voy a tirar código. Pero en este curso, como he avanzado, usted debe dominar esos dos ambientes. Uno, utilizar la grabadora. Dos, y si quiere programar utilizando la sentencia VBA. Bien, cualquiera de las dos. Si quiero volver al mismo menú, allá el entorno que conozco, le doy ahí. Puedo volver allí. Aquí hay algo que le dicen grabar macro. Aquí se van a alojar todos los macros. Estamos explorando esta pestaña. Aquí dice, si mi libro tuviese macro, vienen aquí y lo puedo visualizar. Aquí hay un menú ahí que está desactivado. No sé si ustedes lo pueden ver. Ejecutar, paso a paso, modificar, crear, eliminar y opciones. Bien, aquí hay un botón que dice grabar macro, que ese mismo botón es que está aquí al pie de la página del libro. Miren ahí, grabar macro es lo mismo. Yo puedo conseguir ese botón ahí en grabar macro aquí, por si le estoy diciendo esa facilidad de utilizar ese botón, o sea, conseguirlo, visualizarlo. Por si yo no tengo la ficha desarrolladora activada, en dado caso de que se me haya olvidado cómo activarla, pues yo voy a ver también que yo puedo guardar, grabar una macro aquí, está. Y también otra, yo creo que aquí, déjame ver si en la ficha, fíjense que hay otra ficha que lo tiene. Ok, en la ficha vista, mírenlo ahí, macro. O sea que en dado caso de que yo no pueda por H o por R, no tengo mi ficha desarrolladora activada, pues yo tengo aquí grabar macro al pie de la macro, o en la ficha vista aquí macro. Bien. Bien, pero vamos a trabajar con las fichas que tenemos que explorar ya a partir de hoy. Vamos a seguir explorando esta ficha. Entonces, grabar macro. Bien, entonces ya le decía que una macro es una tarea que yo hago a diario, la dejo guardada y cuando la quiero ejecutar, la ejecuto. Vamos a enseñarle un macro sencillo, nos vamos a familiarizar utilizando la grabadora, luego vamos a ir, ¿no?, subiendo el nivel de grabar macro. En esto de grabar macro hay que tener paciencia porque si, como estoy utilizando la grabadora, si se me daña porque hice un mal paso fue que di un clic donde no era, yo puedo eliminar el macro y volverlo a realizar hasta que consiga hacer el macro. Bien, entonces vamos a hacer el primer macro para que ustedes vean qué es lo que es un macro, cómo lo puedo desarrollar, cómo lo puedo utilizar, hasta cómo lo puedo eliminar. Y luego vamos a ver la primera actividad de esa unidad, la unidad que está aquí. Esa sería la unidad 4, que son los macros. Bien, aquí están los videos. Recuerden que aquí están los tutoriales que también me van a ayudar. No solamente son los diferidos, también estos audiovisuales que tienen ahí se lo dedican a ustedes para que le saquen el tiempo de verlo. Bien, y ya les decía que tiene 2 ejercicios. Tengo un foro de dudas, si tiene dudas, y tiene 2 actividades. Bien, vamos a hacer ligeras estas actividades explicándolas por eso mismo, para que ustedes tengan éxito cuando las suban y puedan adquirir la mayor cantidad de notas. Bien, entonces vamos a crear un macro sencillo para que ustedes vean la tarea de en qué consiste esto de macro. Bien, yo voy a hacer uno sencillo. Yo voy a escribir una palabra, no sé, manzana, me vino quizás por la época, pero ya se sabe que la manzana no es por época, porque la manzana uno la ve el año entero en los supermercados. Bien, entonces manzana está en forma de edición ahí. Fíjense que el cursor está parpadeando. Puedo salir y entrar para romper esa forma de texto de edición.
Entonces aquí sí puedo utilizar grabar macro. Fíjense, cuando yo le doy ahí grabar macro, primero el nombre de la macro, fíjense que empieza con un nombre genérico. No se aconseja que sea ese nombre genérico, sino que usted le ponga un nombre relacionado a la función o al rol que tiene ese macro. Yo le voy a poner formato, porque voy a dejar guardado ahí un formato de texto y cuando lo quiera aplicar a otro texto, lo voy a ejecutar. Entonces le pongo nombre de la macro, formato. No puede ser con espacio, no puede ser caracteres especiales. No te escribe todo bien ahí, junto. Tecla de método abreviado. Fíjense que aquí me señala control, CTRL. Esa tecla yo la conozco. Se recomienda que sea en minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ejecutar esa macro, esa combinación de teclas. Pero más adelante vamos a ver que si yo quiero asignárselo a un botón, diseñar un botón, pues lo alojo ahí. Pero yo sé que esta combinación de teclas me van a ejecutar la macro que yo estoy creando. Bien. No puedo poner la mayúscula porque si yo prendo la mayúscula aquí, inmediatamente tengo entonces que presionar mayúscula, control y esto. O sea, lo que se recomienda es que sea minúscula. Dos, esa combinación de teclas hay que tener cuidado con ciertas funciones que Excel tiene. Por ejemplo, control P, ustedes saben que control P es imprimir, control G es guardar. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que tener cuenta que aunque yo tenga combinaciones, no puedo utilizar esas combinaciones. Control C, copiar, control X, cortar, control V es pegar. Bien, entonces así mismo tengo que tener cuidado para no chocar con unas de esas. Pero hay un sinnúmero. Recuérdense que el abecedario son 26 letras. Se han reducido, eran 28, han reducido lo que es la doble L, que ya no existe. ¿Y cuál más reduce? Y la CH. Bien, entonces, por tanto, hemos quedado en 26 letras del alfabeto. Bien, entonces, o sea, les decía que puedo utilizar cualquiera de esas que no tengan funciones internas en Excel. Yo voy a utilizar control F, como tengo mi español, instalado el Excel en español, pues ahí no tengo problema porque F sería file, ¿no? Pero si lo tengo en inglés. Pero como en español, control F está, no tiene función interna dentro de Excel. Eso el método, la tecla de método abreviado, control F. Guardar macro, siempre voy a dejar esa opción de este libro para que se ejecute en ese libro. Ya si cambio libro de macro personal, eso ya son los desarrolladores que crean un libro con 150 macros y si algún cliente necesita, pues ellos van y le instalan ese libro como un complemento y lo invocan. Eso ya es una programación un poquito más avanzada. El libro nuevo no se utiliza, pero este libro, bien, vamos a tomar este libro. Y la descripción, siempre, la descripción es obligatoria, siempre es bueno describir qué hace ese macro que estoy creando. Entonces yo le voy a poner una descripción, yo voy a poner macro que, que da formato a un texto. Bien, eso puede ser. Bien, cuando yo le dé a aceptar ahí, fíjense, ese mismo botón va a cambiar a un cuadrito azul para que me está recordando de que detenga la macro cuando yo termine. Porque si se me olvida, recuérdense que estoy utilizando una grabadora y cualquier movimiento, pues ella lo va a grabar. Bien, ese mismo botoncito que va a salir aquí, grabar macro, también al pie del libro, pues ahí también yo puedo detenerlo. Puedo detenerlo aquí o puedo detenerlo allá abajo. Vamos a darle a aceptar. Bien, como es un macro, tengo que tener cuidado de no salir. Como es un macro, fíjense cómo ya se puso azul, detener el macro. Aquí también detener el macro. Como es un macro sencillo de dar formato a ese texto, yo me voy a mover a la ficha inicios. Miren que no he salido de la celda. Entonces en inicio le voy a dar un rellenado azul, un color rojo,
una negrita, voy a ponerle en el centro, voy a darle un borde. Fíjense que todo eso lo estoy dejando guardado ahí en Excel. Puedo reducir o puedo aumentar el tamaño de la letra, puedo tomar otro tipo de letra. Bien, voy a ponerlo a 2. Bien. Arial, cursiva y subrayada. Bien, entonces, bien, entonces estos formatos lo terminé de darle todos los formatos de texto. Voy allá a desarrollador o puedo detener aquí, cualquiera de los dos que lo haga, detener la grabación. Bien, ahí ya la detuve. Ya todo eso que yo di a ese texto, yo lo dejé guardado. ¿Para cuándo? Para cuando la necesito. Por ejemplo, si yo escribo guineo, quiero utilizar esto, entonces salgo y entro ahí, control F, presiono control F y está, dejo ese formato. Puedo llamar otra hoja, como en ese libro se le va a aplicar a donde quiera. Voy a poner amor, entro, control F y dejé guardado ese formato. Bien. No sé si los resultan fácil. ¿Qué es lo que hice? Deje guardada esa tarea. Cuando necesite aplicarla, la voy a aplicar. Entro, control F, ahí está. Cuando lo necesite, puedo presionar las dos teclas en la cual quedó grabado. Bien. Entonces, fíjense, puedo asignárselo a un botón también. O sea, fíjense que estoy presionando las dos teclas. Puedo asignárselo a un botón. Miren, aquí hay dos botones. Son estos para asignárselo. Le doy aquí y lo dibujo ahí. Ok, este no es el botón. Cortarlo voy a hacer. El botón sería este aquí. Sí, miren, hay control ahí. Mire cómo inmediatamente ella me dice, miren, ya ahí existe el macro, lo enlazo ahí, formato, le doy a aceptar. Ahí ese botón yo puedo ponerle formato, como se llama el macro, y ahí está. ¿Okay? Ya mírenlo ahí. Voy a escribir algo. Mamá, bien. Salgo y entro y ahí le doy el botón y ahí lo estoy aplicando. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Excel? Dejo grabado, recuérdense aquí, yo puedo, estoy en la ficha desarrollador, yo puedo ver macros aquí. Ahí que yo doy, mírenlo ahí, el macro utilizado de la grabadora está ahí, más grabar. Entonces aquí, fíjense que ya está, como existe un macro, hay un menú en la parte derecha, yo puedo ver, quiero eliminarlo, mírenlo ahí, eliminar. Miren a ver, miren aquí que dice paso a paso, ¿qué fue lo que hizo la grabadora? Si yo voy aquí, me manda a mi ambiente BBA, mi entorno, ya lo vimos eso, pero ahora él hizo ese macro. Ese macro tan sencillo que ustedes ven. Miren la grabadora, miren. Utilizó toda esta sentencia. Los desarrolladores se comen toda esa sentencia, se la conocen, tienen la competencia. Miren aquí el shortcut. Y fíjense todo lo que hizo la grabadora por mí, tiró todo esos códigos. Ya les decía que algunos programadores dominan esos comandos, esa línea, esa sentencia. Bien, ahí está, bien. Si quiero en dado caso aquí, recuerden ese macro, ya vi paso a paso. Si tengo conocimiento de BBA, puedo modificarlo. Aquí también me lleva para modificar. Aquí puedo eliminar. Aquí bien, la opción eliminar. Yo le doy ahí. Y me dice, ¿desea eliminar la macro formato? Sí. Le doy ahí. Y ahí lo dejo liberado. Bien. Vamos a crear otro macro sencillo. Ya fíjense que ahí, si escribo una palabra, puedo darle al botón
el botón no ejecuta porque ya no existe. Y puedo darle a control F. Tampoco existe. Bien. O sea, ya eliminé la macro. Vamos a hacer otro macro sencillo porque yo puedo dejar hacer un sinnúmero de tareas. Recuérdense que estamos empezando con cosas sencillas, pero después vamos a ir haciendo cosas un poquito más complejas. Bien, aquí yo voy a dejar, voy a utilizar, puedo borrar todo esto. Voy a hacer mi segundo macro, borrar todo. Aquí elimino. Ok. Mi segunda macro la voy a hacer voy a dejar al lado la suma de dos números y se lo puedo aplicar a otro que me sume dos números cuando yo quiera. Pongo dos números aquí, producción ahí. Entonces, aquí en esa tercera celda voy a sumar ellos dos y lo voy a dejar guardado. Mi referencia de irse desarrollador, grabar macro. Miren aquí la secuencia, nombre de la macro 2, pero yo voy a poner suma. Bien, lo va a hacer control S, que no tiene ninguna. Y descripción, macro que suma dos valores. Bien, entonces le doy a aceptar. Bien, inmediatamente ya está grabando. Piensa aquí, trato de no salir, de tener grabación. Bien, entonces ahí yo voy a pedir el signo de igual, la función suma, que la voy a dejar grabado, abro paréntesis, señalo los dos valores que están en la celda, cierro. Le doy a Enter, ya le doy a Enter, detengo la macro. ¿Ya? Fíjense ahora, voy a sumar cualquier número. Ahí quiero la suma, control S. Y está bien, miren, ahí sumo. Vamos a hacerlo por aquí. 1 y 2. Control S. Ahí está bien. Dejé guardado en esa tarea y lo voy a ejecutar cuando presione las dos teclas que así elegí para el macro. Bien, pero fíjense aquí, si yo escribo, porque también puedo modificar el macro. Yo escribo por ahí y le doy control S. ¿Qué está haciendo? Él me está sumando esto, pero está moviéndose a una celda que esa, cuando yo le di a Enter, ella dejó grabada esa celda. La C5. Recuérdense, miren cómo ya se mueve. Control S y vuelve a la C5, porque cuando yo detuve el macro, el selector cayó en esa celda y en esa macro incluyó esa celda de que el selector vuelva a esa celda. Fíjense aquí. Control S, ahí está bien, vuelve a esa celda. Como yo sé eso, voy allá a macro, ficha desarrollador, voy aquí a modificar. Y ese macro, mírenlo aquí, que es pequeñito. Miren ahí. Entonces aquí, miren ahí donde el selector, la sentencia selector, vuelve a la C5. Entonces puedo eliminar esto para que esto no esté ocurriendo de que el selector vuelva a esa celda. Ya con esto, voy a cerrar aquí y fíjense que ya puedo sumar dos números y él se va a quedar ahí mismo donde me queda el resultado. Control S. Y ahí está, bien, se quedó ahí. Fíjense que ya no se movió. Modifique ese macro. Control S y se quedó ahí. Bien. Bien, no sé si se han entendido este, este concepto de macro. Fíjense que va a haber un sinnúmero de macro. Puedo también, ya le decía, se lo integré a un botón de esto. Puedo crear un botón también para ejecutar la macro. Aquí, insertar, pido en forma, voy a diseñar uno mío. Lo voy aquí, voy a tocar, ok. Insertar forma, voy a inventarme un botoncito ahí, aquí, clic derecho, modificar el texto para escribir que ese botón se va a llamar suma. Sé que lo puedo diseñar.
Aquí le doy a centrado, puedo cambiar la forma, puedo. Ya eso es estética que estoy haciendo. Aquí, bien. Suma, vamos a buscar en efecto de forma, miren aquí en formato, agarrando la forma, voy a buscar uno que se parezca más a un botón. Pixel, aquí este se parece a un botón. Ahí está, bien. Ya que debo hacer, ya hice ese botoncito, clic derecho, asignar macro y tomo la opción suma y le doy a aceptar. Ahí ya, cuando yo ponga dos números, y ahí le puedo dar al botoncito y ella va a sumar. No sé si se ha entendido esto del proceso de macro. Puedo también crear o sea, le digo que esto prende el bombillo y uno puede crear una macro dejando grabado cualquier tarea. Bien, vamos a hacer una macro rápido utilizando filtros para que ustedes vean que esto tiene un sinnúmero de creatividad. Voy a hacer, tengo aquí una tabla, la voy a utilizar para crear un filtro utilizando macro, la grabadora. Estamos, recuérdense, utilizando la grabadora de macro. Aquí tengo, déjame ver. Base de datos aquí. Miren esto. Y yo voy a tomar estos datos aquí y voy a crear macro con filtros. Voy a llevarlo para acá. Voy a pedir una hojita y pego esa tabla aquí. Bien. Okay. Bien. Piensa aquí yo voy a utilizar, ¿qué quiero? Quiero 3 macros y la voy a arrojar en un botón aquí para que me filtre los sexos femeninos, los masculinos y luego me tire el listado completo. Para esto voy a aplicarle el filtro básico. Resalto los encabezados o la tabla, me voy a datos y pongo filtro. Bien, ahí está. El primer macro me va a filtrar los sexos femeninos. Mírenlo aquí. Esto. El segundo macro me va a filtrar los sexos masculinos. Y el tercer macro me va a poner el listado completo. Bien, ok, vamos a empezar con el primero. Me voy a desarrollador, grabar macro. Yo voy a poner femenino porque recuerden que voy a filtrar lo de sexo femenino. Lo va a realizar control. Recuerden que había un formato, yo lo borré ya. Puedo utilizar control F para femenino. Puedo describir macro que filtra los registros de sexo F. Bien, le doy a aceptar. Inmediatamente ya está grabando, me voy aquí a sexo, pongo la condición F, le doy a aceptar. Bien, detengo la grabación. Bien, ya tengo un macro. Aquí puedo eliminar. Miren, control F. Ahí están los femeninos. Vamos a hacer el segundo macro, grabar macro. Yo le voy a poner masculino porque me va a filtrar lo masculino. Y lo va a realizar control M. Y puedo poner en la descripción macro que filtra los registros de sexo M ahora. Le doy a aceptar. Me voy a donde está filtrado lo femenino. Ahora pongo la condición M y le doy a aceptar. Ahí ya lo filtré, detengo la macro. Bien, entonces yo tengo control F me visualiza los registros que tienen condición el sexo
femenino y control M aquellos registros que cumplen con el sexo masculino. Bien, vamos ahora a hacer un tercer macro que me tire el listado completo, borrando los dos filtros que tengo. Grabar macro. El nombre de la macro yo le voy a poner el listado. Listado, bien. Lo va a ejecutar control L. Y la descripción es macro que visualiza. La descripción no es obligatorio, pero yo, para que ustedes se vayan orientando, como son los primeros macros que vamos a crear, pues bueno, describir lo que hace el macro. Entonces dice macro que visualiza, que visualiza los registros o el listado general. Visualiza el listado general. Bien, ahí está, le doy a aceptar. Me voy al filtro, ahí en la columna filtro, elimino el filtro, borrar filtro de sexo y puedo detener. Bien, entonces fíjense, control F, lo femenino, control M, lo masculino y control L, el listado completo. Puedo asignárselo a los botones, voy a poner los botones aquí. Recuerden que puedo diseñar el botón o puedo incrustar un botón. Vamos a incrustar este aquí y vamos a asignárselo a lo femenino. Femenino, elijo, miren cómo ya me abre el menú inmediatamente con el listado de macro. Yo voy a sincronizarlo con femenino. Aquí pongo femenino, que ahí es que se me va a ejecutar. Puedo crear un botón yo, recuérdense que lo puedo crear yo en insertar forma ovalado. Puedo también utilizar mi creatividad para a esto yo le voy a poner clic derecho, modificar texto. A esto le voy a poner lo masculino. Masculino. Puedo, recuérdense que puedo, lo voy a dejar así en azul, pero puedo darle aquí masculino. Puedo, recuérdense también en una forma de botón, utilizar esto. Bien, ahí está. Y esto en el centro. Ya eso es creatividad de ustedes aquí. Ahora déjame asignarle el macro, clic derecho ahí, asignar macro y ahí le voy a poner masculino y le doy a aceptar. Bien. Aquí puedo hacer otro botón, vamos a hacerlo de esto que me brinda Excel en la ficha desarrolladora. Aquí puedo el listado, sincronizarlo ahí, vincularlo y aquí pongo listado. Ahí está, ya. Entonces miren, right. Ya se lo asigné. Quiero verlo masculino, quiero verlo femenino, quiero ver el listado. Bien. O sea, he automatizado la tarea utilizando la grabadora de macro. Bien, ahora bien, hay que tener en cuenta de que como este es un libro que contiene macros, no se puede guardar como un libro normal de Excel, no, porque entonces ella deshabilita los macros. Entonces, ¿cómo hay que guardarlo? Para yo guardar un libro que he creado macro, yo me voy a archivo, guardar como, lo voy a dirigir donde yo quiero guardarlo, le pongo mi nombre, puedo ponerle Luis, archivo, bien. Y aquí en el tipo, no puedo guardarlo ahí en el libro de Excel, porque si lo guardo así, se deshabilitan los macros. Entonces, como contiene macro, yo voy a darle aquí a... ok. Miren la segunda opción, libro de Excel, la primera. El libro de Excel habilitado para macros. Ahí cojo esa segunda opción y le doy a guardar. ¿Qué hace Excel? Excel, ese libro contiene macros, por tanto, lo guarda. Si nosotros vemos ese icono que se crea, mírenlo ahí, ese icono. Fíjense la diferencia que hay entre estos dos libros a este, porque este tiene como un signo de admiración ahí. Y eso es lo que me indica ahí. Mira como cuando yo le pongo el puntero que me dice que es un libro de Excel con macros habilitados. Bien.
Entonces fíjense que no es el mismo icono que se crea, sino como que crea como un icono que tiene como un signo de admiración. Bien, ahí de esa forma que se guardan los macros. Para eliminar macros, recuérdense que yo le doy aquí, pido, ¿verdad? El que voy a eliminar y le doy eliminar macro. Ella me dice, ¿desea eliminar la macro? Le digo que sí y lo eliminé. Bien. No sé si se ha entendido el concepto de macro. Ustedes me dicen, para ya con ese concepto ustedes van a dominar el ejercicio que hay ahora con las actividades. Bien. Hasta ahora todo claro, maestro. Bien, entonces vamos, ya explicando este concepto, vamos, ya le decía que es bastante interesante este tema. Agiliza alguna tarea, la guardo en un macro y ejecuto. Entonces vamos a realizar el de la actividad de que la primera actividad de esta unidad. Bien. Por ejemplo, bueno, ya yo le di, ya usted tendría que buscar dónde va a aplicar un macro. Fíjense que es algo que ayuda mucho. Ya exploramos todo lo que conlleva la ficha desarrollador. Ya veíamos que los macros, puedo ver todos los macros que tiene aquí, puedo eliminarlos, puedo ver el macro. Por ejemplo, yo quiero ver el macro masculino y quiero ver todos los pasos que la grabadora utilizó en la sentencia BBA de Visual Basic for Application. Pues le puedo dar ahí, ella me lleva, fíjense aquí, a lo que realizó con la sentencia. Eso yo le decía que los usuarios desarrolladores tiran esos códigos porque ya lo manejan, pero la macro, utilizando la grabadora, lo que lo hace por mí. Yo voy haciendo todos esos pasos y ella lo va como grabando. Eso es para que ustedes vean la ayuda que es esto. Puedo cerrar esto. Aquí le decía que ya veo está paso a paso, modificar, eliminar si quiero eliminar una macro. Bien, aquí Visual Basic me lleva al entorno VBA, Visual Basic para Application, en donde yo tengo que familiarizarme con este entorno porque ese entorno es que trabajan los usuarios avanzados cuando están automatizando hojas de cálculo y los usuarios desarrolladores que una gran parte del tiempo es creando macro, automatizando libros. Bien, entonces, ¿qué más? Aquí recuérdense que también al pie de las hojas del libro yo puedo activar la grabadora. Creando un macro tengo que ponerle el nombre sin caracteres especiales. Tengo que elegir un shortcut o una combinación de teclas. Siempre se recomienda que sea minúscula. Además se recomienda que no choque con función interna que tiene Excel. Yo no puedo ponerle control P, que imprimir, control G, guardar, control X, C, de copiar, X, cortar, B, V, pegar. Bien, o sea, tengo que no chocar con esas funciones que tienen interna Excel. Bueno, todo entonces esto es los recorridos de lo que son las macros. Bien, es guardar tareas que la vamos a necesitar en un futuro que yo quiera. Ahora vamos a realizar la actividad de aquí. Puedo cerrar esto. Recuérdense ya les decía que para grabar el archivo, guardar como, el nombre donde usted lo va a guardar. Ahora tiene que tomar el tipo. Libro de ser habilitado para macro y le da guardar. Bien. Aquí me dice que ya existe, lo dejo reemplazado, digo que sí. Bien, voy a cerrar esto para entonces centrarme en la actividad, la actividad 1 de esta unidad que son macros. Bien. Vamos, yo la tengo descargada aquí.
Aquí, mira, la actividad 1 es esta. Ejercicio 6 de ser avanzado. Vamos a abrirla. ¿Qué me pide? Mañana vamos a hacer la actividad 2. Esta unidad tiene solamente 2 actividades. Mañana vamos a ver una que es de herramienta de análisis, Solver. Muy interesante ese tema. Bien, vamos a ver. Bien, aquí están las instrucciones. Dice el presente ejercicio consta de 4 hojas, incluido esta. Dice 1, realizar una sumatoria sencilla de la tarea 1, 2 y 3 utilizando macro. Ver hoja, macro grabado aquí, macro grabado. Me dan esta tabla. Bien, el primer macro es realizar, aquí se lo ponen con una forma de llamada y le describe qué quiere en esta columna. Dice realizar una sumatoria sencilla de la tarea 1, 2 y 3 utilizando macro. Bien, vamos a hacer esto. Aquí quiere la sumatoria de esas 3 tareas. Bien, vamos a realizar el macro. Okay. A realizar el macro. Para realizar el macro, pues ya ustedes saben que tenemos que irnos a la ficha desarrollador, grabar macro, y aquí me dice macro 1, como un libro nuevo. Yo le voy a poner suma a ese macro. Suma. Lo va a realizar control S. Recuérdense que este es un libro nuevo. Y puedo describir. Pongo la descripción, pongo aquí macro que realiza una suma sencilla. Bien. Como lo dice, la tarea 1, 2 y 3. Utilizando. Bien, aquí le doy a aceptar. Bien. Cuando le doy a aceptar, recuérdense que ya está grabando aquí. Me coloco aquí. Yo voy a realizar una suma sencilla. Puedo resaltar aquí esos 3 hasta aquí y me voy a inicio. En inicio aquí dice autosuma y ya ahí le doy. Bien, ahí se guardó. Entonces, ¿qué pasa? Voy a arrastrar ya para que se sume todo. Ahí detengo la macro. Desarrollador o aquí mismo al pie de la letra detuve la macro. Bien, ya lo dejé guardado. Vamos a ver, voy a quitar esto y me voy a colocar ahí. Control S, la suma. Ahí está sumando. Ahí está sumando. Si quiere, se lo asigno a un botón. Vamos a diseñar un botón. En insertar forma. Aquí voy a dibujar este botoncito. Vamos a buscarlo un color más atractivo. Clic derecho, asignar macro. Aquí hay algunos macros, pero el que yo hice fue suma. Parece que este libro tenía algunos macros internos. Bien. Clic derecho, modificar texto. Aquí voy a poner suma. Recuérdense que en inicio pueden subirle la letra. Y esos son al centro y la negrita. Bien. Ahí está. Vamos a ponerle letra roja. Bien. Ahí vamos a asignarle el macro que se llama suma. Asignar macro, suma. Y le doy a aceptar. Bien. Vamos a ver si me lo ejecuta. Recuérdense borrar esto y yo le doy ahí suma. Me lo está sumando ya. Bien. Ya tengo el primer macro. El segundo macro dice realice una sumatoria sencilla del total tarea y el examen final utilizando macro. Estas dos yo la voy a sumar aquí. Vamos a crear el macro. Desarrollador, grabar macro. Bien, el macro le vamos a poner, dice suma sencilla. Puedo poner, ya eso le puse suma 1, vamos a poner suma 2. Suma 2. Ahí está. Control, ya tengo control S.
Vamos a ponerle control U para poner no la primera letra, sino la segunda. Y descripción. Macro que suma el total de tareas y el examen final. Bien, ahí está, le doy a aceptar. Aquí puedo hacer una suma sencilla, me coloco aquí, igual, pude hacerlo como la otra. Esta columna más, esta celda más esta celda, le doy a Enter. Ahí arrastro, vamos a ponerlo en el centro, que es igual que la otra, subir la letra a 12, bien. Ahí le doy clic y ahí detengo mi macro. Recuerden en desarrollador, detener. Bien, ahí está. Pruebo a ver si lo realizan. Recuérdense que me coloco aquí o aquí, control U. Ahí está sumando la columna nota final. Puedo asignarle un botón. Vamos a asignarle un botón. Bien. Aquí le voy a poner insertar, modificar el texto. Le voy a poner suma 2. Suma 2. Bien. Puedo ponerlo inicio, tamaño. Aquí una negrita, bien, ahí está. Poner en el centro. Poner a subirle el tamañito a la letra. Bien, ahí está. Asignándole clic derecho, asignar macro, sumado, ahí está, aceptar. Bien, vamos a ver si el botón me ayuda. Bien, le doy sumado. Bien, ahí está. Ya he hecho los dos macros. El tercero, miren, recuérdense de la instrucción. En las instrucciones ya hicimos la suma sencilla. Dice, coloca los nombres de las damas en color rosado y los caballeros en azul utilizando macro. Bien, aquí usted puede tener la libertad de hacer, mira, todo lo que son varones, teñirlo aquí con la lata de pintura azul y todo lo que sea hembra rosado. Y eso lo pueden dejar guardado. Pero yo voy a utilizar, porque fuese mejor si hubiese una columna sexo, que ahí me lo identifica. Pero aquí por los nombres yo puedo hacer un artificio en la cual dejar guardado todos los varones azules, todas las mujeres o féminas rosados. Bien, entonces aquí voy a hacerlo más utilizando, ¿no?, la lógica de Excel por el nivel 1, por el nivel del usuario que uno es. Miren, yo puedo hacer esto. Y quisiera que ustedes lo hicieran también, lo pusieran en práctica. Vamos a resaltar. Bien, yo lo primero es que he visto Juan es varón, termina en N. María es mujer, termina en A. José varón, termina en E. Antonio es varón, termina en O. Hilda es mujer, termina en A. Jerónimo termina en O. Aida, otra mujer, termina en A. Cristina, otra mujer, termina en A. Telma, otra mujer y termina en A. Elsa, otra mujer y termina en A. Entonces veo un comportamiento aquí. ¿Qué quiere decir eso? Veo que los nombres de mujeres o de féminas terminan en A y los nombres de varones terminan en algo distinto a A, N, E, O, pero sé que las mujeres terminan en A. Entonces puedo
ayudarme con una función derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que derecha, si yo lo escribo aquí, es una función de búsqueda, búsqueda y referencia aquí en la categoría, o de texto, no, es una función de texto de derecha. Vamos a ver si yo la veo. Miren ahí, derecha. El texto, número de características. ¿Cómo se puede utilizar esa función para determinar las mujeres? Bien fácil. Fíjense que si yo escribo igual, se lo voy a dar de ejemplo, derecha, tomo una de los nombres y le digo, mándame la derecha, el carácter 1, recuérdense que viene de derecha a izquierda, el carácter 1 de Juan es N. Entonces yo le doy aquí, N, bien. Si fuera de una mujer, va a ser A. Aquí vamos a tomar otra, el de una mujer, señalo una mujer aquí a Hilda. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a inventar un artificio utilizando esa función derecha para poner de rosado los nombres de las mujeres, como lo pide el macro. Coloquen los nombres de las damas en el color rosado y en caballero el color azul. Bien, con esa función es que voy a trabajar. Bien, vamos entonces a crear el macro. Antes de crear el macro, lo bueno es ensayar, a ver si me sale bien. Y después lo puedo grabar. Bien, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, así. No estoy grabando para que ustedes vean qué yo estoy haciendo. Voy a resaltar ese rango donde están los nombres. Me voy a ir a formato condicional. Voy a tomar la primera opción, resaltar regla de la celda es mayor que. Aquí yo voy a poner un artificio para que yo digo, si yo pongo 0 aquí, como da 10 ceros texto, entonces fíjense cómo ella inmediatamente puede usarlo. Pero yo voy a poner a todo el mundo en el formato personalizado. Yo le voy a poner la letra negrita y la letra blanca. Y el relleno azul, más colores, azul. Le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Bien, ahí está, miren. Todo el mundo está de color rojo. Digo, del color azul y en blanco. Hice este artificio para que me lo dé todo en azul y utilizar el formato condicional con la función derecha para poner todas las que terminen en A, la voy a poner en rosado y se me hace más fácil. Se le doy a aceptar. Con el border resaltado me voy a mi segunda condición. Yo voy a pedir aquí conjunto nuevas reglas porque voy a utilizar la función derecha. Le voy a dar la opción nuevas reglas. Aquí yo voy a tomar la última opción. Dice, utiliza una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Yo le doy ahí. Y aquí voy a aplicar la función derecha, la que ya yo ensayé. Entonces yo voy aquí igual, derecha, abro paréntesis. ¿Qué rango tiene? Espérense que aquí yo puse derecha, tiene que quedar bien, si no me va a dar el error. Derecha, ok. Derecha. ¿En qué rango está? Fijo que está en la columna A y fila 8 hasta la columna A, fila 22. Bien, entonces derecha pongo la dígito de A8, 2 puntos, A hasta la A22. Bien, coma ahí, mi separador. Le digo que me tire el primer carácter. Recuérdense que ahí me va a tirar el último carácter, el primer carácter de derecha a izquierda, que es de los nombres. Entonces cierro paréntesis y pongo aquí si la primera es igual, si la primera, si el primer carácter es una, pongo igual, comilla, doble comilla, y la A, ahí ya yo sé entonces que ella me va a tirar, ella va a sacar todas las mujeres ahí porque ya lo vimos,
que todo lo que terminen con A son mujeres. Ahora yo le voy a poner el formato. En fuente le voy a poner negrita, voy a poner la letra blanca, pero en relleno voy a buscar los colores, voy a buscar el rosado, mírenlo ahí. Le doy a aceptar y aceptar, y le doy a aceptar aquí. Y ahí mírenlo ahí, ¿qué hizo? Puso todas las mujeres de color rosado. Ah, pues eso es lo que yo tengo que dejar guardado en el... O sea, yo lo que hice la práctica, pero la práctica, el ensayo me dio bien. Y ese que puso todas las mujeres de color rosado, pues entonces yo voy ahora sí voy a grabar la macro y la voy a dejar guardada ahí. Bien, entonces para esto tengo que quitar todo esto. Vamos a quitar los formatos. Se quita aquí en borra, formato. Aquí, pero voy a dar el formato que tenía aquí para que no se vean pequeños. Okay, ahí está. Bien, vamos entonces a utilizar mi macro filtrando colocar los nombres de las damas en color rosado y el caballero y los caballeros en color azul. Bien. Entonces yo me voy aquí a desarrollador, grabar macro. Ese macro se va a llamar colores. Lo va a realizar control C, no lo puedo poner porque recuerden que se copiar. Control R y la descripción. Macro que da color de rosado a las féminas. Bien. Le doy aquí a aceptar. Inmediatamente le doy a aceptar. Recuérdense que voy a resaltar lo que hice. Resalto mi rango. Me voy a inicio. Formato condicional. Recuérdense que tomé la primera regla. Dije es mayor que. Aquí escribo un 0. Pero aquí voy a personalizar el formato. En la fuente yo le decía que voy a coger negrita y de color blanco y el relleno azul. Voy a teñir a todo el mundo de azul primero. Más color. Tomete azul y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Bien, ahí están todo de azules. Vamos a ver. Aceptar. Ahí mismo, con el rango resaltado, me voy a mi formato condicional. Busco nuevas reglas. Ahí voy a emplear ahora la función. Para eso tengo que utilizar esta opción. Utilizo una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Aquí le doy. Me coloco aquí. Pongo igual. Recuérdense derecha. Abro paréntesis. ¿En qué rango está? En la A8. Ya yo lo practiqué ahorita. 2 puntos a 22. Coma 1 para que me tire el primer carácter. Cierro paréntesis. Recuérdense que lo condiciono igual a que si ese primer carácter es una A, pues entonces sé que son las mujeres y ahí voy a darle mi formato. El formato va a ser la fuente de negrita, color blanco, y el relleno va a ser de el color fucsia, rosado, y le doy a aceptar. Aquí le doy a aceptar. Ahí me lo tiro y voy a detener la grabación. Ya ahí tengo, ya hice el macro. Ahora lo pruebo. Recuérdense de colocar en un botón insertar. Voy a colocarle un botón. Aquí. Recuérdense efecto de forma, pixel. Ahí lo voy a poner como ese botón. Voy a tomar este y aquí voy a asignarle a un texto que diga colores. Bien, aquí lo voy a poner en el centro. Ya tengo mi macro grabada. Lo que estoy haciendo es un botoncito para asignarle la macro.
Y me voy a inicio, centrado. En negrita, bien. Subo la letra un poquito más. Bien. Y rojo. Bien, aquí está. Y aquí le asigno el macro, clic derecho. Parece que el macro se llama colores. Ok, colores, aceptar. Bien. Ahí está. Bien, entonces voy a ver si lo estoy haciendo bien. Esto yo, recuerden que voy y le quito los formatos. Pero afecto de nuevo estos formatos aquí. Bien, y vamos a ver. Si yo le doy ahí, vamos a ver colores. Ahí está. Ya con esto he hecho los 3 macros. ¿Qué me dice aquí? Coloque los nombres de la dama, ya lo puse en color rosado, y los caballeros azul, ya lo hice. Realice una captura de pantalla donde se muestra el código para edición de macro y que acaba de realizar. Coloque la hoja de edición de macro. Aquí, fíjense que aquí ya hicimos los macros. Aquí de edición de macro, lo que vamos a hacer una captura, que yo hice esto. Me voy a desarrollador, me voy a macro. Puedo ver aquí, modificar. Aquí puedo capturar eso. Selecciono el color y le doy aquí a modificar. Ahí hago mi captura. ¿Saben cómo hacer una captura? Aquí ya capturé. Como me dice aquí que ponga edición de macro, digo, le doy a cancelar. Aquí pego desde aquí la voy a hacer. Pego mi captura, que eso es lo que quieren. Ahí está, mírenlo ahí, de edición de macro. Ven, ahora sigo la instrucción 5. Dice, realiza una captura de pantalla donde se muestra el lugar donde se puede eliminar el macro. Bueno, pues vamos a hacerlo. Recuérdense aquí, macro, eliminar macro. Ahí está, miren, ahí hago una captura, bien. Hago una captura. Ahí hago mi captura. Y esa captura, le digo que no. Esa captura lo pego aquí. De eliminar macro. Control V, ahí. Ahí está, bien. Y ya. Y eso sería guardar el libro. Dice guardar el libro con el nombre ejercicio 6. Y lo voy a subir aquí. Y recuerden, en esa primera actividad ya ahí está. Tiene un valor de 50 puntos, ¿saben? Con esto, no sé qué a usted le ha parecido. Pero ya ahí... Súper interesante, profesor. Bien, esa es la primera actividad utilizando macro. Por eso era que les decía que mientras van pasando las temas, se van haciendo un poquito más, no es difícil, porque ustedes van a orientarse con los audiovisuales, sino que si deja acumular toda esta actividad, pues se va a abrumar, y cuando se abruma, entonces puede hacer que no continúe con el curso, que eso no nos conviene a nosotros, porque todo el mundo quiere terminar y llevarse la certificación. Sí, y aparte de la certificación, pues dominar, tener dominio de esto y ser un usuario avanzado, como es el propósito de esta formación. Bien. ¿Preguntas? Hasta ahora no. Bien, entonces a eso es lo que le llamamos concepto de macro. Recuérdense que aparte del audiovisual que va a estar aquí, cuando me mande eso, inmediatamente yo lo pongo aquí para que ustedes tengan su audiovisual que le ayude a realizar su práctica. También tienen aquí un material muy bueno que son audiovisuales para trabajando con la grabadora de macro, que en esta semana es la que estamos trabajando. Bien.
Recuérdense que el contenido también está disponible para que usted se oriente de esta unidad, guía de la unidad 4. Aquí está, macro, ficha programador y de macro. Bien, entonces fíjense aquí, todo ese material lo explica detalladamente. Hay gente que le gusta, aprende leyendo el material, otros aprenden quizá mirando diferidos y realizando la práctica. Ahí yo le decía que hay un sinnúmero de formas de aprender. Bien, hay algunos niveles que son visuales, otros muy auditivos y otros son cinéticos, que quiere decir que tienen que ver y ir haciendo lo que están haciendo. O sea, por tanto, esta formación, recuérdense que tiene eso de la libertad para que usted pueda ver lo diferido, pueda tener éxito en lo diferido, realizando las prácticas y subiéndola, ¿no? en el momento que usted así lo elija. Bien, no sé qué le ha parecido este tema de macro. Hay muchas cosas que se pueden hacer con macro. Yo puedo dejar guardado una tabla dinámica, yo puedo realizar gráficos, yo puedo hacer toma de decisiones utilizando macros. Bien, ya le decía que por último hay que guardar el libro habilitado, y guardar como el libro habilitado para macro, que no se le puede olvidar aquí. Libro de Excel habilitado para macro, para que él pueda guardar toda esa macro y se pueda ejecutar cuando yo le estoy viendo. Díganme cualquier situación que tengan. Si ya les decía que si tienen una situación, lo bueno es primero ver el diferido, porque el diferido le va a aclarar dudas, pero en dado caso de que permanezca la duda, pues pueden tirarme en privado, con mucho. Yo, en la medida de las posibilidades, uno va a entender. Pues ya se entendió este primero. Aquí usted va a realizar la tres macros que yo tengo aquí. La primera es, recuerde que la primera es la suma de esa columna, que son la suma de las tres tareas. El segundo macro sería la suma de la tarea total y el examen final. Aquí lo tengo, bien, mírenlo ahí. Y mi macro 3, que es un poquito extenso, quizás no difícil, sino puede hacer que ahí haya más pasos que los otros, porque aquí yo tuve que resaltar de azules los hombres, poner de color rosado las mujeres, utilizando algún artificio con una función llamada derecha. Bien, entonces, pero está hecho. Voy a borrar el formato. Pongo el formato de esto aquí. Ok, aquí entonces ya ese macro está aquí. Le doy a lo ejecute ahí. Ahí dice como ya se ejecuta bien. O sea que está esta actividad bastante interesante, desafiante también, pero el bueno es que usted pueda realizarlo, tener éxito. Bien. Recuérdense que aquí ya lo trae macro, aquí la edición de macro, que es una captura de pantalla mostrando los colores y la opción modificar, que se puede editar. Y aquí en eliminar macro, aquí fíjense que es una captura de cómo se elimina un macro. Yo ya le di eliminar y desea eliminar la macro. Hice la captura y la pegué. No sé si esas dos captura de pantalla usted le entiende qué es lo que se está pidiendo, porque la misma instrucción te lo dice. Bien, son captura de pantalla, una para modificar y el otro para cómo yo elimino un macro. Bien, ahí está mi captura de pantalla, salvo eso y la subo a mi actividad. Bien, bien, vámonos entonces aquí. Recuérdense que yo tengo un control interno de los que asisten al encuentro.
Aquí. Bien, ¿quiénes están hoy en el encuentro? Hoy estamos a 22. Estefan, número 1. Sí, déjame ponerla 11, 22, 21, la fecha. Ok, 22, bien. La número 1, como siempre, siempre aquí con nosotros, eso es bueno. ¿Cuál más está presente? Dígame a ver. Número 7. El 7, Leticia. Leticia también va por ese mismo camino. Bien, ¿quién más? El número 15. El 15. Aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? Solamente 3 personas. Yo creo que hay más de 3 personas. Ok, ahora mismo quedan 4. Bien. Alguien no está diciendo presente, pero... Bien, ok. Bien, ya le decía que esta semana, pues, mañana tenemos nuestro segundo encuentro. Ojalá puedan estar ustedes. ¿Y qué se va a socializar mañana? No, mañana vamos a trabajar con esta herramienta Solver y la actividad que hay de Solver. Esa herramienta es bastante interesante, una herramienta de análisis. Aquí lo dice, con esa actividad hoy que vamos a trabajar mañana. Para que los que puedan empezar, ojalá puedan empezar y subir aquí. Y mañana entonces continuamos con esa actividad número 2. Bien, voy a dejar de compartir. Creo yo que hasta aquí ha sido todo. No sé si puede haber dificultad. Yo lo que le exhorto, vuelvo y se lo pido, de que no dejen, no dejen no dejen juntar tanta práctica, sino que en la medida de sus posibilidades vayan trabajando y subiendo. Bien. Sí. Sí, maestro. Bien, entonces voy a dejar de grabar y nos vemos el encuentro de mañana. Bien, sí. Sí, maestro. Bye. Pasen Buenas buenas noches. Pase buenas noches. Sí.